Las traducciones contienen errores. Puede comenzar. Gracias. Buenas noches a todos. Acta de la sesión ordinaria de la Comisión de Urbanismo y Diseño de la Ciudad celebrada el jueves, 13 de agosto, el 26 de 2020 a las 17:30 h con la secretaria. Por favor, proceda a pasar lista para comprobar si hay quórum. Gracias, señor presidente. Señores concejales. Por favor, active el micrófono, señor concejal. Comisionado Lee, por favor, active el micrófono. El comisionado Schnell está ausente. Comisionado Neighbor. Vicepresidente. Keaton. Comisionado Hernández. Ausente el comisionado. Goris presente. Comisionado Ortiz. Comisionado Blunt ausente. Miembro de la comisión. Risquez ausente. Concejal Thompson ausente. El comisionado Quire Chase. Sí, gracias cariño. Quórum. Podemos dar por concluida la sesión. Me gustaría dar las gracias a mis colegas por estar aquí. Creo que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos reunimos. Me alegra mucho volver a ver a todos. Me gustaría recordar a los miembros del público aquí presentes que las solicitudes para intervenir deben presentarse ahora de forma digital. Hay un nuevo cambio. Pueden registrarse para intervenir escaneando los códigos QR. Están colocados al fondo de la sala y junto a la mesa del personal de la Secretaría Municipal o bien a través del kiosco. Las solicitudes deben recibirse antes de que se trate el punto del orden del día. Una vez iniciado este, no se aceptarán más formularios digitales. Dispondrán de 3 minutos para intervenir. 11. Se le da la palabra. Bien, procedamos ahora con el orden del día de hoy, comenzando con el reconocimiento del territorio, seguido del juramento de lealtad. Por favor, pónganse de pie. A los pueblos originarios de esta tierra, los pueblos Nisan del Valle del Sur y de Queens Plains. A los pueblos de Miwok Pathway Mountain y a los pueblos de la ranchería de Winton. Sacramento es la única tribu reconocida a nivel federal, que podamos reconocer y honrar a los pueblos indígenas que nos precedieron y que aún caminan a nuestro lado por estas tierras ancestrales, eligiendo hoy, de forma conjunta, la participación activa en la práctica del reconocimiento y el agradecimiento por la historia, las contribuciones y las vidas de los pueblos indígenas de Sacramento. Gracias. Hagamos el Jimmy Pledge of Legends. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América, a la república que representa, y a la libertad y la justicia para todos. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el informe del director. Gracias, por supuesto. Me alegro de verles a todos. Desde nuestra última reunión, celebrada el 11 de junio, se ha presentado un proyecto ante el Pleno. Quisiera ponerles al corriente de que, el 16 de junio, el Ayuntamiento tramitó la apelación presentada por el solicitante contra la decisión de la Comisión de febrero de denegar un Kit Kat propuesto en la esquina de Florent y Franklin Boulevard, y el coche fue posteriormente aprobado por el Ayuntamiento. Eso es todo. Muchas gracias, Coro. Gracias. Muy bien. Bueno, pasemos ahora al orden del día de consentimiento. Secretario, ¿hay algún miembro del público que desee intervenir sobre el orden del día de consentimiento? Gracias, claro. No hay nadie que desee intervenir sobre este punto. ¿Tienen los concejales algún asunto del orden del día de aprobación automática que deseen retirar? ¿O hay alguna moción para aprobarlo? Voy a presentar una moción para aprobar el acta de Johnny. Y gracias. Tenemos una moción. ¿Hay alguien que la secunde? Creo que tenemos una moción que cuenta con apoyo. ¿Podrían proceder a la votación? Es decir, si es posible, ¿podrían someterla a votación? Sí, muy bien. Señor comisionado, por favor, active el micrófono del comisionado Lee y del comisionado Thaw. El comisionado Snell está ausente. Nuevo vicepresidente. Caden, el comisionado Hernández, el consejero Gore, el consejero Ortiz y el consejero Blunt. El comisionado Whiskey está ausente. El consejero Thompson está ausente. Presidente Chase. Gracias. La moción queda aprobada. El siguiente punto del orden del día es nuestro calendario de audiencias públicas. El punto número 2 es la Ordenanza General del Título 17 de 2026. Abre ahora la audiencia pública para cualquier declaración de intereses, visita al lugar o recusación relacionada con este punto. De acuerdo, gracias. Al no haber ninguna, ¿tenemos alguna presentación por parte del personal, Kevin? De acuerdo, lo siento. Gracias. Adelante, señores concejales. Me llamo Ana. Le informo de que, en colaboración con el ayuntamiento,
Esta noche nos acompaña Kevin Collins, administrador de urbanismo de la ciudad. Voy a presentar la ordenanza Omnibus, que es un conjunto de diversas actualizaciones del Código de Planificación y Desarrollo de la ciudad. Tengo preparada una presentación. Un momento. No pasa nada. Gracias. Comenzaré con una breve descripción general de lo que es una ordenanza Omnibus. A continuación, repasaré las diferentes categorías de las enmiendas propuestas en la ordenanza. Ofreceré un breve resumen de los cambios clave y, por último, analizaremos los pasos del proceso de revisión y el trabajo del personal. Una ordenanza Omnibus es una única medida legislativa que combina varios temas diversos en un solo texto. El término proviene del latín y significa con todo o por todo, y se trata de una recopilación variada de correcciones, actualizaciones y cambios de racionalización. Las tres categorías son coherencia con la legislación estatal, racionalización y saneamiento administrativo. En cuanto a la coherencia con la legislación estatal, se trata de actualizar nuestro código cuando éste no se pronuncia al respecto o presenta incoherencias, a raíz de la aprobación de nuevas leyes estatales. En cuanto a la racionalización, se trata de perfeccionar la normativa vigente sin alterar la orientación de las políticas. Y, en cuanto a la racionalización administrativa, estamos corrigiendo errores tipográficos o referencias obsoletas. En su informe de personal, se adjunta un documento de referencia que describe cada categoría de enmienda. En él se incluye el tema tratado, dónde se recoge en la ordenanza, dónde se encuentran las normas vigentes, y a continuación se ofrece un resumen de la cuestión, los cambios propuestos y el fundamento de los mismos. Empezando por la coherencia con la legislación estatal, estamos analizando 25 leyes de planificación y zonificación relacionadas con las viviendas accesorias. La SBI Fortes incluyó cambios de carácter general y no introdujo nuevas normas para las viviendas accesorias. 4 relacionadas con las viviendas accesorias secundarias. Se elimina el requisito de ocupación por parte del propietario cuando se dispone de un cuarto de baño independiente en la unidad de vivienda accesoria de tamaño reducido y se exige un plazo de alquiler de al menos 30 días. Además, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario revisa toda la normativa de las jurisdicciones de todo el Estado y ha facilitado a la ciudad recomendaciones o solicitudes de aclaración en diversos ámbitos, siendo el primero de ellos el número de días permitidos en un parcela según la legislación estatal. En la ciudad se permite tener hasta 3, una vivienda unifamiliar independiente, una vivienda resultante de una conversión y una vivienda auxiliar ADU de tamaño reducido. Además, la normativa local que regula la construcción de ADU eleva el número total permitido a parcela 5. Y esta es una aclaración solicitada por el HCD. El HCD también nos ha pedido que aclaremos los retranqueos de los patios laterales que dan a la calle. La legislación estatal exige un patio lateral, retroceso de 4 pies, y esta actualización se limita a reflejar esa normativa que ya cumplimos. El punto AB se refiere a los centros de cuidado infantil. Se trata de un uso comercial destinado a atender a uno o más niños. Establece que los centros de cuidado infantil son un uso del suelo permitido de pleno derecho cuando se ubican en un edificio residencial de varias viviendas con un mínimo de 5 unidades. Dichas instalaciones están sujetas a las mismas normas que los edificios residenciales de varias viviendas a los que acompañan. Además, esta ley no modifica la normativa relativa al cuidado infantil en el hogar ni a las guarderías familiares, tal y como se denominan, y ha establecido un proceso ministerial simplificado para los proyectos de reutilización adaptativa. Y estos se definen como la adaptación y el cambio de uso de edificios existentes para crear nuevos proyectos residenciales o de uso mixto. Incluyen previsiones sobre los requisitos relativos a los recursos históricos, la inclusión de viviendas asequibles en los proyectos, así como las normas laborales en materia de construcción. Nuestra primera enmienda de simplificación se refiere a los usos residenciales de baja densidad en el distrito de zonificación de centros comerciales. Actualmente, dicho distrito permite de forma condicional las viviendas unifamiliares y los dúplex como uso autorizado con condiciones, lo cual es incompatible con las normas generales del Plan General en materia de densidad mínima. Por lo tanto, la enmienda propone eliminar estos usos del distrito, lo que permitirá un modelo de desarrollo urbano más adecuado, como las viviendas de varias unidades, que están permitidas de pleno derecho.
El proceso de revisión del plan de emplazamiento y del diseño incluye exenciones. Las exenciones para la demolición son restrictivas y se limitan a las viviendas accesorias y a las estructuras accesorias de menos de 50 años de antigüedad. Estas enmiendas añaden una exención para las estructuras accesorias que tengan más de 50 años de antigüedad y también añaden una exención para las estructuras dañadas por un incendio u otro desastre natural. Si se cumplen determinadas condiciones, el objetivo es reducir el tiempo y el coste de la tramitación de las licencias para estos proyectos, al tiempo que se protegen los recursos históricos. Las modificaciones de los proyectos de plan de emplazamiento y revisión de diseño ya aprobados se clasifican como importantes o menores, lo que determina el órgano de revisión y el nivel en el que se toma la decisión. Sin embargo, las desviaciones respecto a la normativa y a las normas de urbanismo no se tienen en cuenta a la hora de determinar si se trata de una modificación de carácter mayor o menor. Por lo tanto, la enmienda propuesta incluye disposiciones relativas a dichas desviaciones y elimina el texto redundante relacionado con la toma de decisiones y el nivel de revisión. El objetivo es aportar claridad tanto al personal como a los solicitantes para que comprendan qué nivel de revisión se requiere. El título 70 establece normas de urbanización en materia de paisajismo, pero también hace referencia a otros capítulos del Código Municipal, lo que complicaba la aplicación de los requisitos de mantenimiento del paisajismo. La enmienda propuesta elimina las referencias al mantenimiento, lo que proporciona una vía más clara para el personal encargado de la aplicación de la normativa, sin dejar de aplicar las normas de urbanización. Normas relativas a los requisitos de diseño paisajístico que se aplican en el proceso SPDR, con fines de regularización administrativa. Tenemos varias referencias obsoletas que eliminar, entre ellas las relativas a la zona de superposición de Ascot, el uso del suelo para el hipermercado, los edificios comerciales temporales y los edificios residenciales ecológicos, que ya no existen. Además, añada la guardería familiar como uso permitido en la legislación sobre la zona rural residencial. Este ya es un uso permitido y figura como tal en otros distritos de zonificación, por lo que este cambio se limita a reflejar el requisito que ya cumplimos en el Distrito de Planificación Especial de Broadway-Stockton. Además, se deben eliminar las referencias a un plan de diseño urbano obsoleto que ya no es en vigor en el distrito, ahora que se ha adoptado y está en vigor el plan de Stockton Boulevard. El desarrollo en ese distrito de planificación especial se rige por dicho plan y está sujeto a las directrices de diseño de toda la ciudad. Por último, en esta ordenanza se corrigen diversos tipos de errores gramaticales. Esta ordenanza seguirá un proceso de revisión bastante habitual, comenzando por la Comisión de Planificación y Diseño. Esa es la reunión de esta noche. A continuación, pasará al Comité de Derecho y Legislación antes de remitirse al Ayuntamiento para su revisión y aprobación. El personal recomienda que la comisión celebre una audiencia pública y, una vez alcanzada su conclusión, apruebe la moción para determinar que la ordenanza está exenta de la SECA y que se recomiende al Ayuntamiento que apruebe la ordenanza. Gracias por su tiempo esta noche. Quedo a su disposición para responder a cualquier pregunta, al igual que Kevin Collins, el administrador de urbanismo del Ayuntamiento. Gracias. Ana, ¿hay alguna pregunta de los concejales o del personal? Al no haber ninguna, pasamos ahora a la ronda de comentarios públicos sobre el punto 2. Ya no se aceptan más formularios digitales de intervención para este punto y daremos la palabra a los oradores que se encuentran actualmente en la sala. Aquí tenemos uno. La oradora es Rachel Patton. De acuerdo, de acuerdo. Entonces no hay más oradores. De acuerdo, gracias. En ese caso, daré por concluida la audiencia pública. El punto vuelve ahora a la comisión para su debate o para que se presente una moción. El vicepresidente Catton. Sí, tiene muy buena pinta. Agradezco que se organice esto cada año. Está muy claro. Está bien organizado. Lo sé. Supone un gran esfuerzo mantenerse al día de todas las leyes estatales que se aprueban cada año, por lo que creo que, como usted sabe, nuestro personal realiza un trabajo extraordinario al ponerlo todo al día con gran rapidez. Me complace enormemente pasar a tratar este punto. ¿Se ha presentado alguna moción al respecto? Sí, había una moción. Gracias. Tenemos una moción. Tenemos una moción en la segunda presidencia. ¿Algún otro miembro de la comisión? Comentarios. Tanto el secretario de la presidencia como usted se suben a un barco. Gracias, señores comisionados. Comisionado Lee, también al concejal. De acuerdo, el concejal Schnell, el concejal Neighbor, el vicepresidente Keaton, el concejal Hernández, el concejal Goris, el concejal Ortiz y el concejal Blunt. Concejal Thompson. Presidente Chase. Gracias. La moción queda aprobada.
pasamos al siguiente punto del orden del día. Se trata de United Cerebral. Proyecto de almacenamiento de Policy Transit, en el número 2550 de la calle Harvard. Se abre ahora la audiencia pública. ¿Hay alguna declaración de intereses? ¿Visita al emplazamiento o recusación respecto a este punto? No se ha señalado nada. Debo indicar que tengo una visita paralela. Pasé por allí en coche, ya que viví en esta zona, así que, sin más, parece que tenemos una presentación del personal. Estupendo. Buenas noches, señores concejales. Me llamo Dasha Harris, planificadora adjunta del Departamento de Desarrollo Comunitario, y estoy aquí para presentar el proyecto de almacenamiento de transporte de United Cerebral Palsy, almacenamiento y reparación de vehículos de transporte público en esta zona. El emplazamiento en cuestión. Calle Harvard de sentido único, rodeada de una combinación de usos hoteleros, comerciales y de oficinas. El terreno en cuestión se ha urbanizado con un edificio de oficinas destinado a espacio de oficinas y un espacio para la inspección de vehículos. Solicitante, United City of Northern California. UCP es una instalación de transporte público situada en el emplazamiento. Los programas y servicios de UCP incluyen servicios de transporte a domicilio para personas con discapacidades del desarrollo y personas mayores, y esta instalación se destinará tanto a la gestión de dichos servicios de transporte como a sus servicios administrativos. La solicitud del proyecto. Las siguientes autorizaciones. Una autorización condicional para la instalación, así como una revisión del diseño de una zona de almacenamiento que dé soporte a la misma. El solicitante de la instalación pretende acondicionar aproximadamente un punto de terreno situado al final del emplazamiento en cuestión para construir 72 plazas de aparcamiento pavimentadas para autobuses, iluminación y vallado. El espacio de oficinas se destinará al personal administrativo y la zona de inspección de vehículos se utilizará para la reparación y el mantenimiento de los vehículos de transporte público. La propuesta incluye nuevas construcciones o modificaciones en el edificio, salvo la señalización. El personal recomienda a la Comisión de Planificación y Diseño que apruebe los permisos correspondientes, ya que el proyecto es coherente con el plan general y la zona proporcionará opciones de transporte público fiables a los residentes. Centros de oficinas y comerciales con usos circundantes. Notificación del proyecto a las asociaciones de vecinos, residentes y propietarios situados en un radio de 500 pies del emplazamiento en cuestión. El personal no recibió comentarios que expresaran oposición o apoyo. Además, no hubo comentarios que incluyeran. Presentación. El personal del solicitante está a su disposición para responder a cualquier pregunta. Gracias. ¿De qué forma desea el solicitante realizar la presentación? No, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta de la Comisión para el Personal? Sí, gracias. Señora Presidenta, solo una pregunta rápida. ¿Algún comentario por parte de la comunidad? ¿Han recibido alguna aportación de la comunidad sobre este proyecto o han hablado con ella al respecto? Publicamos la información en la página web junto con la convocatoria de la audiencia y el aviso previo, pero no hemos recibido ningún comentario de la comunidad sobre el proyecto. Gracias. Concejal. De acuerdo, concejala. Estaba echando un vistazo al proyecto y ¿se trata de gas? Gracias, en superficie. ¿Tendrá eso algún impacto medioambiental a largo plazo en la propiedad? Es precisamente lo que me preocupa, ya que no he visto ningún comentario de la comunidad al respecto. Buena pregunta. Me presento, soy Isaac Dollar, planificador senior. Según tengo entendido, el cambio al almacenamiento en superficie requiere una autorización del condado, y no tenemos constancia de que el depósito vaya a tener ningún impacto a largo plazo. Ya sabe que pueda causar alguna molestia a la población. Además, está situado en la parte trasera del recinto, detrás de una valla. Señor comisionado, ¿algún otro comentario o pregunta por parte de los comisionados? El personal no tiene nada que añadir. Bien, procedamos ahora a abrir el turno de comentarios públicos sobre el punto 3 y, cuando ya no se acepten más fichas de intervención digitales para este punto, daremos la palabra a los oradores que se encuentran actualmente en la cola. Secretario, por favor. ¿Hay algún orador? Gracias. Efectivamente no hay oradores para este punto. De acuerdo.
Al no haber comentarios del público, damos por concluida la audiencia pública y procederemos a tramitar una moción. Concejal Goris, gracias. Voy a presentar una moción para aprobar la recomendación del personal sobre el proyecto de almacenamiento de United Cerebral. Gracias. Tenemos una moción. ¿Hay alguien que la secunde? ¿Algún comisionado la secunda? De acuerdo. Tenemos una moción y un apoyo, claro. ¿Podemos coger un barco? Gracias. Por favor, activen el micrófono, comisario Lee, comisario Tao y comisario Snell. Comisionado Nightbot, vicepresidente. Comisionado Kaiden Hernández. Comisionado Gore. Comisionado Ortiz. Comisionado Blunt. Comisionado Whiskies. El comisionado Thompson está ausente. El presidente Chase está ausente. Gracias. La moción queda aprobada. El siguiente punto del orden del día para los consejeros es el proyecto de desarrollo comercial Center Point en el cruce de Anatomía. Se abre ahora la audiencia pública. ¿Hay alguna declaración de intereses, visita al emplazamiento o recusación que deba figurar en este formulario? Tenemos una presentación del personal. Así parece este punto. El expediente 2515 corresponde a la solicitud de construcción de edificios comerciales y un edificio de oficinas en 6 parcelas, dentro del complejo de oficinas ya existente en North y Thomas. Se trata de un proyecto de desarrollo comercial que se encuentra en el punto de cruce entre Del Paso Road y Truck Road, actualmente integrado en el complejo de oficinas existente y rodeado de desarrollos de oficinas comerciales y residenciales ya existentes, así como de un futuro hotel y una estación de tren que se construirán próximamente, que se propone al sur del terreno del proyecto. El proyecto requiere las siguientes autorizaciones: un cambio de calificación de la zona PUD a la zona comercial general y una modificación del plan esquemático, de oficinas a oficinas. Comercial y residencial, un mapa de parcelación con 3 parcelas comerciales y parcelas para desarrollo futuro. Revisión del diseño del plan de emplazamiento para la construcción del complejo de oficinas y locales comerciales, así como un permiso para la eliminación de 3 zonas protegidas privadas. La justificación de la modificación del plan urbanístico permitirá usos de oficinas comerciales y residenciales en el emplazamiento, así como el uso de los edificios de oficinas existentes. El plano de parcelación provisional divide el terreno en 3 nuevas parcelas. 3 parcelas propuestas para edificios comerciales y de oficinas, cada una en su propia parcela, y parcelas comunes para el futuro desarrollo al sur del estado. Las parcelas propuestas cumplen con los requisitos de la zona C2. El acceso al terreno se realizará a través de un camino de entrada ya existente en Del Paso Road. Se proponen vías peatonales en Trucks Road y Del Paso Road, así como aparcamientos para bicicletas, vías peatonales, edificios propuestos. El paisajismo del terreno incluye árboles adicionales en la fachada que da a Trucks Road, y el proyecto cumple con los requisitos de retranqueo y altura. El proyecto presenta un diseño arquitectónico acorde con las directrices de diseño de la ciudad, y los edificios se integran con los usos adyacentes de oficinas, hoteles y locales comerciales. Se notificó el proyecto a todas las asociaciones de vecinos, residentes y propietarios situados en un radio de 500 pies del emplazamiento en cuestión. Además, se colocó un cartel en el emplazamiento con la información. El personal recibió comentarios de los foros cívicos que se incluyeron en el informe del personal. El personal recomienda a la comisión que remita una recomendación de aprobación al ayuntamiento. El personal de urbanismo respalda el proyecto, ya que cumple con las normas de desarrollo de la zonificación C2 y con el código. Ofrece vías peatonales, mejora el paisajismo, complementa los usos circundantes y proporciona adicionales oportunidades de empleo. Con esto concluyo mi presentación. El personal está a su disposición para responder a cualquier pregunta. Gracias. ¿Desea el solicitante realizar su presentación? De acuerdo, gracias. ¿Hay alguna pregunta por parte de los miembros de la comisión o del personal? No veo que haya ninguna. Bien, pasemos ahora a la ronda de comentarios públicos sobre el punto 4. Ya no se aceptan más fichas de intervención digitales para este punto.
Daremos la palabra a los oradores que figuran actualmente en el registro del secretario. ¿Hay algún orador? Gracias. No hay personas inscritas para intervenir en este punto. De acuerdo. Pasemos a tratar el siguiente punto. Al no haber más comentarios del público, se da por concluida la audiencia pública y procederemos a la votación. Concejal Lee. Moción para aprobar. Tenemos una moción. ¿Hay alguien que la secunde, comisario Kaidan? El vicepresidente la secunda. Gracias. Tenemos una moción y un apoyo. Solo quiero decir rápidamente algo desde mi despacho. Está justo al final de la calle, en Del Paso, cerca de esta urbanización, y la urbanización actual está muy bien ejecutada, por lo que espero con interés esta ampliación. Creo que será algo estupendo para la zona, según ha dicho el secretario. ¿Podríamos someterla a votación? Gracias. El concejal Lee, el concejal Thaw, el concejal Schnell, el concejal Nivel, el concejal Cannon y el concejal Hernández. El concejal Gore, el concejal Ortiz, el concejal Blunt. Comisionado. El comisionado Thompson y el presidente Chase. Gracias. La moción queda aprobada. Gracias. El punto 5 es Sam's Market para el tipo 21. Permiso de uso condicional situado en el número 6, 85 de Rail Linda Boulevard. Abre ahora la audiencia pública. Cualquier información adicional o visita al emplazamiento se incluirá en este punto. Al no haber ninguna, gracias. ¿Hay alguna presentación? Sí. Buenas noches. Señor Chase, presidente de la comisión. Me llamo José Quintanilla y formo parte del Departamento de Desarrollo Comunitario. Se trata del For Sam's Market. Sam's Market. Se trata de una solicitud para la venta de cerveza, vino y bebidas espirituosas en un mercado de barrio ya existente de 100 pies cuadrados, situado en el número 6 de Boulevard, en el distrito municipal. El emplazamiento del proyecto se encuentra en la esquina suroeste de Río. Linda Boulevard y Eleanor Avenue y el barrio de Old North Sacramento. La zona de desarrollo comercial general en el área inmediata es una mezcla de usos residenciales unifamiliares y multifamiliares, comerciales y de reunión. Este proyecto requiere la aprobación de un uso condicional que autorice la venta de cerveza, vino y bebidas espirituosas, destiladas en virtud de una licencia ABC de tipo ABC. Actualmente, el mercado abre todos los días de las 9 de la mañana a las de la tarde, y la venta de cerveza y vino se realiza en virtud de una licencia ABC de tipo 20. No se propone ningún cambio en el horario de apertura, como parte de esta solicitud para autorizar la venta de bebidas espirituosas destiladas. El operador propone reducir el número de neveras destinadas a la venta de cerveza y vino de 7 a 5, la incorporación de un espacio para alimentos saludables y la incorporación de 30 pies cuadrados de estanterías detrás de la caja registradora para la venta de bebidas espirituosas destiladas. Estos cambios se muestran en la pantalla. Además, no se ha notificado la convocatoria de la audiencia pública previa a esta reunión, ni se ha enviado la notificación previa de la solicitud de planificación a todos los propietarios de inmuebles colindantes, residentes y asociaciones de vecinos de los proyectos situados en un radio de 500 pies del emplazamiento en cuestión, que recibió el personal. Al no haberse recibido comentarios alguno en relación con este proyecto, el personal recomienda que la comisión presente una moción para aprobar la solicitud, basándose en las conclusiones de hecho y con sujeción a las condiciones de aprobación que figura en el informe. La solicitud no dará lugar a la creación de un nuevo establecimiento de venta de alcohol y conlleva una reducción del espacio dedicado a la cerveza y al vino, así como un aumento del espacio dedicado a opciones alimentarias saludables. Gracias. Con esto concluyo mi exposición. El solicitante realizará una breve presentación y el personal del solicitante estará a su disposición para responder a sus preguntas. Gracias. Gracias. De acuerdo. Que intervenga el solicitante. Miembro de la comisión. Pete Tobin. Tobin Consulting. Agradecemos el trabajo que ha realizado el personal en este proyecto en concreto. Se trata de un mercado de barrio. Como se ha mencionado, estamos reduciendo el número de vitrinas refrigeradas para cerveza y vino. Repasaré el resto de mi presentación, aunque ya lo he tratado en profundidad. Solo quisiéramos que este establecimiento se pusiera al día en materia de cumplimiento normativo. Estamos de acuerdo con las condiciones y les agradecemos su consideración. Gracias. ¿Hay alguna pregunta de los miembros de la comisión sobre su personal o sobre el solicitante? Sin embargo, señor miembro de la comisión, solo preguntas para el solicitante. ¿Se ha contactado con las asociaciones de vecinos? ¿Ha habido alguna oposición por parte de la comunidad o alguna carta de apoyo? Hemos enviado todos los correos electrónicos necesarios a todos los grupos vecinales pertinentes y no hemos recibido ningún comentario. De acuerdo, conozco muy bien la zona.
ya que se encuentra justo al final de la calle, al otro lado. Allí lleva mucho tiempo funcionando un mercado. Creo que la familia que lo compró lo adquirió a Barb, que también forma parte de la familia, y que, dado que hacía mucho tiempo que no se comercializaba, deseaba realmente que pasara a manos de propietarios responsables. Existe una gran concentración excesiva de este tipo de licencias en nuestro distrito, y en esta comunidad he oído decir que se trata de un magnífico negocio familiar. Aún no me he hablado con los propietarios, pero sí que he hablado con los anteriores propietarios, y me han dicho que se trata de una familia estupenda. Sin duda, quiero asumir esa responsabilidad en la comunidad, ya que nuestro distrito y esta zona presentan una concentración excesiva, y deseo que este negocio prospere. Quiero que la familia tenga éxito. Y también quiero que se haga un uso responsable del alcohol. Además, ¿ha habido algún comentario por parte de la policía o del personal o han establecido condiciones de funcionamiento? En todo caso, estas se incluyen en el informe. De acuerdo. ¿Y se han aceptado esas condiciones o no? Eso aún no se ha decidido. Serán 11 condiciones las que se impondrán cuando el IBC apruebe la licencia, por lo que las condiciones que propone el Departamento de Policía son recomendaciones que les gustaría que se aplicaran, que figuren en la licencia. De acuerdo, así que eso no se ha añadido en el marco de este proceso. Bueno, eso no se añade durante este proceso. Lo lleva a cabo ABC. De acuerdo. ¿Qué? ¿Dónde estaban esas condiciones? ¿Lo sabe? Lo he preguntado varias veces. Esas son para usted. Un momento. Son unas 3 o 4 páginas de condiciones. La mayoría de ellas están relacionadas con la mejora del sistema de video y las cámaras, así como con la seguridad, ¿verdad? De acuerdo. Y estoy de acuerdo con todas ellas. Así que sí. Las condiciones a las que se refieren los solicitantes son las que nos facilita directamente el Departamento de Policía, que son las habituales para los permisos de uso condicional, y que se refieren al tipo de sistema de vigilancia que desean y usted ya sabe ciertos requisitos que debe cumplir, como, por ejemplo, que la policía pueda acceder al mismo, y debe cumplir con ciertos requisitos de calidad de video. Así pues, esos son los requisitos que incluimos en el propio permiso de uso condicional, pero los que el Departamento de Policía envía a ABC se refieren a la prohibición del consumo de alcohol en la fachada y a la ausencia de publicidad exterior. Las restricciones sobre el tamaño de las bebidas destiladas que no puedan ser inferiores a 750 milímetros y las restricciones de envasado para la cerveza y el vino son el tipo de condiciones que solicitaron que la ABC incluyera en la propia licencia. De acuerdo, sí, creo que son válidas. Sí, no tengo ninguna otra pregunta. Gracias. Gracias. Señor comisionado Lee, sí. ¿Solo quiere, señor comisionado? Dígalo, ya sabe, solo quiero decir eso. Es evidente que se trata de una comunidad muy vulnerable. Creo que el informe del personal lo pone de manifiesto. Pero sí que tenía una pregunta. Veo aquí que el horario de apertura es de las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Sin embargo, no estoy seguro de haber visto en ningún sitio a qué hora se interrumpe efectivamente la venta de alcohol. ¿Se especifica eso en algún lugar del documento? Ahora bien, el horario sería el mismo que el de apertura. Pero si la tienda decidiera más adelante cerrar a medianoche, la venta de alcohol también se prolongaría hasta esa hora. Tendrían que cumplir con lo establecido en el permiso de uso condicional, por lo que, según dicho permiso, actualmente la venta de alcohol se permite hasta las 11 de la noche, los 7 días de la semana. Sí, déjeme asegurarme de ello. Sí, se trata de la condición. La venta de alcohol está limitada al horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche todos los días. De acuerdo. Cualquier cambio al respecto tendría que ser una modificación del CV y requeriría que fuera una modificación menor del CV entendido. Así que, si quisieran ampliar el horario de la tienda hasta medianoche, aún así tendrían que dejar de vender alcohol. La venta de alcohol a partir de las 21 horas, ¿correcto? Y eso supone una modificación. ¿Se trata de una comisión o es una cuestión que compete al personal? De acuerdo. Y con estas modificaciones, esas son todas las preguntas. Gracias. Gracias, señor comisionado. ¿Alguna otra pregunta para alguno de los comisionados? ¿Para el personal o para el solicitante?
No recuerdo si ya hemos preguntado si hay comentarios del público. Gracias. No hay nadie que desee intervenir sobre este punto. De acuerdo. Al no haber más comentarios del público, doy por concluida la audiencia pública y pasaremos a considerar una moción. ¿El concejal también? Propongo que se apruebe. Y tenemos una moción. ¿Hay alguien que la secunde? Secundado el punto. Oh, ¿ha conseguido alguien que la secunde? Creo que el vicepresidente estaba dispuesto a hacerlo. Pero la aceptaremos. Yo no estaba. Estaba escuchando. Daremos curso a su apoyo. Tenemos una moción. Y tenemos un segundo, señor secretario. ¿Puede coger un barco? Gracias. El presidente, el comisionado Lee, el comisionado Tu, el comisionado Schnell, el comisionado Nivel y el vicepresidente. Karen, la comisionada Hernández. Comisionada Goris. El comisionado Ortiz, el comisionado Blunt, el comisionado Thompson está ausente. El presidente Chase. Gracias. La moción queda aprobada. Pasamos ahora al orden del día de nuestro debate. El punto 6 es la coherencia entre el plan general y la normativa urbanística. Personal del proyecto. Por favor, presente el informe. De acuerdo. Buenas noches, señor presidente y señores comisionados. Mi nombre es Jamie Mosley, planificadora adjunta. Formo parte del equipo de planificación a largo plazo y me complace estar aquí esta noche para presentarles una actualización de nuestro trabajo sobre el plan general y la coherencia urbanística, así como para solicitar que se inicien algunas modificaciones. A modo de resumen de la presentación de esta noche, en primer lugar, les ofreceré algunos información contextual sobre cómo hemos llegado hasta aquí. A continuación, describiré nuestro enfoque y el alcance de este trabajo. Ofreceré una visión general de las actualizaciones propuestas como parte de nuestro trabajo y, posteriormente, describiré la recomendación del personal para esta noche. Por último, concluiré con una descripción. ¿Cuáles son los próximos pasos que quedan por dar en este proyecto tras la sesión de esta noche? Empezaré con algunos antecedentes. El plan general fue aprobado por el ayuntamiento y establece las políticas que guían la toma de decisiones de la ciudad en materia de uso del suelo y desarrollo, además de sentar las bases para que podamos aplicar las políticas mediante iniciativas de planificación más detalladas. Se trata de un plan general basado en esta visión: que la ciudad de Sacramento se convierta en un modelo nacional de crecimiento sostenible y equitativo y de desarrollo comunitario, junto con los principios rectores que figuran en esta diapositiva. Dichos principios sirvieron de base para el plan y siguen orientando el trabajo sobre el Código de Ordenación Territorial. Este proceso ya está en marcha. El plan general incluye varios mapas relacionados con el desarrollo urbanístico, siendo el primero el mapa de designación del uso del suelo, que establece la visión y los usos permitidos para las distintas zonas, y el segundo el mapa de superficie máxima de planta, FR, que delimita las zonas de alta densidad. Puede darse en toda la ciudad, así como la densidad residencial mínima, es decir, el número mínimo de viviendas que deben construirse en toda la ciudad. A lo largo de la presentación, oirá hablar del índice de ocupación del suelo, FR, por lo que quería dedicar un momento en este punto. Así es como el plan general regula la intensidad del desarrollo. Se calcula dividiendo la superficie construida por la superficie prevista por la normativa. El ejemplo que me gusta utilizar es el de 5.000. Permitiríamos un edificio de 5.000 pies y permitiríamos 1.000 pies. El plan general permite un rango de entre 1 y 15, siendo el máximo permitido en el centro de la ciudad, junto a las líneas de transporte público y en las entradas. El plan general proporciona una orientación política general a largo plazo o más amplia a través de una serie de planes y de herramientas, como el Código de Zonificación. El Código de Zonificación es mucho más específico y detallado que el plan general. La legislación estatal exige la existencia de un plan general y por eso nos encontramos actualmente en proceso de actualizar nuestro Código de Zonificación. La zonificación divide todo el suelo de la ciudad en diferentes áreas o zonas, y cada zona cuenta con normas sobre cómo se puede utilizar el suelo o qué se puede construir en él. Las zonas se clasifican en categorías como agrícola, residencial, comercial o industriales, y el objetivo de la ordenación territorial es establecer normas que garanticen la coherencia en toda la ciudad. Así pues, el plan general se articula a través de estas zonas o distritos de zonificación más detallados, y cada zona contará con una lista de usos del suelo permitidos, junto con normas de desarrollo que especifican qué se puede hacer en ese terreno y cómo se puede hacerse en esencia. Bien, para describir el enfoque y el alcance de la actualización de nuestro código de zonificación, comenzamos con un análisis basado en el plan general, revisando todo nuestro código para identificar qué actualizaciones era necesario realizar y,
Ahora nos encontramos en la fase de participación ciudadana, en la que estamos compartiendo nuestras propuestas de actualización con la comunidad, recabando sus opiniones y manteniendo reuniones con este órgano, así como con la Comisión de Planificación y Diseño. Tras esta fase de participación, recopilaremos todas las aportaciones recibidas y ultimaremos nuestra ordenanza en otoño, y luego la presentaremos de nuevo ante la Comisión de Planificación y Diseño y posteriormente ante el Ayuntamiento para celebrar las audiencias públicas definitivas y su aprobación es de otoño o invierno. La estrategia de participación ciudadana se describe con más detalle en el informe del personal, pero nos estamos poniendo en contacto con una amplia variedad de personas, desde promotores inmobiliarios hasta asociaciones de vecinos y organizaciones locales. Nuestra campaña de divulgación se prolongará durante las 2 primeras semanas. Contamos con una plataforma en línea. El enlace a la página web figura en la diapositiva. Hay paneles informativos, una encuesta y hemos organizado una serie de seminarios web para profundizar en algunas de las novedades. Asimismo, hemos enviado boletines masivos por correo electrónico y hemos utilizado las redes sociales para mantener a la gente informada sobre las categorías de actualización del Código de Ordenación Urbana y el trabajo que estamos realizando. Lo repasaremos todo punto por punto para ofrecer una visión general de cuáles son las actualizaciones propuestas junto con un resumen de algunas de las aportaciones y comentarios de la comunidad que hemos recibido hasta la fecha. En primer lugar, comenzaremos por simplificar el Plan General de Zonificación Residencial, el número de zonas residenciales y, asimismo, eliminaremos el límite del número de viviendas permitidas en una parcela, lo que se conoce como densidad máxima. Esto forma parte de la actualización de la normativa y de la consolidación de las zonas residenciales, así como de la eliminación de la densidad residencial máxima. Si analizamos nuestro antiguo plan general, el Plan General de 2035, este contaba con varias zonas de destino en los barrios, todas ellas variadas según el contexto en el que se ubicaran, con distintos límites de densidad máxima. Pero cuando analizamos las zonas del plan, se ha simplificado a los barrios y zonas residenciales mixtas, que son categorías que no cuentan con límites máximos de densidad. La designación de barrio, un barrio residencial que da cabida a usos comerciales como tiendas, servicios y oficinas, y la designación de uso mixto residencial permiten una gama más amplia y completa de usos residenciales, comerciales y de empleo, tal y como se enumeran en la diapositiva. Así pues, al examinar nuestra zonificación actual, las que aplican el plan general se encuentran en la columna de la izquierda. Allí tenemos 13 zonas residenciales que van de la 1 a la RO, y la principal diferencia entre muchas de estas zonas radica en el límite máximo de densidad. Existen algunas variaciones en cuanto a los usos comerciales permitidos, pero la diferencia principal radica en la densidad máxima. Sin embargo, cuando analizamos nuestro plan general, con esta orientación de eliminar la densidad residencial máxima en todas las zonas y además permitir usos comerciales de proximidad, no necesitamos tantas zonas residenciales diferentes y tenemos la oportunidad de simplificar nuestras zonas. Por lo tanto, vamos a reducir el número a 4 mediante la consolidación en la nueva zona. Esto permitirá la construcción de viviendas de Missing Middle, junto con nuevos usos comerciales, de los que hablaremos más adelante. Esta zona, que antes era la nueva zona de extremo, ya permite viviendas plurifamiliares sin todos los requisitos de las viviendas de Missing Middle, y seguiremos hacerlo, junto con algunas nuevas flexibilidades para el uso comercial colindante y la transición a un uso residencial de mayor intensidad. Nuestras zonas 4 y 5 conformarán la nueva zona M3. Se trata ya de zonas de alta densidad con viviendas plurifamiliares y seguirán siéndolo. Ya cuentan con permisos para usos comerciales y posteriormente RMX, con lo que se creará la zona RMX, que permitirá una gama más amplia de usos residenciales y comerciales, en consonancia con la designación de uso mixto residencial. Pasemos ahora a hablar de los usos comerciales del barrio y de las nuevas zonas N1 y N2. En estas zonas históricamente residenciales, lo que se conoce como un barrio completo. Aquí tiene una captura de pantalla de Midtown. Allí existía, y sigue existiendo, una mezcla de diferentes tipos de edificios, construidos uno junto a otro, con usos comerciales al servicio del barrio o una calle principal a solo unos pasos de distancia. Con el paso del tiempo, las ciudades de todo el país, incluidas Sacramento y otras, comenzaron a utilizar la zonificación, unifamiliares a gran parte del suelo de la ciudad. He aquí una captura de pantalla de otra zona de Sacramento, y con el paso del tiempo, zonas como esta, se sabe de alguien que vive en una de esas viviendas. Lo único que se me ocurre es que pueden ir andando fácilmente desde su casa. Es otra zona que parece tener más variedad que las zonas más antiguas, donde se puede hablar de más usos, y sí, se han ampliado los límites de la ciudad y ha aumentado la dependencia del coche. Por lo tanto, para abordar esta situación, el plan general incluye objetivos para crear barrios completos en los que los residentes puedan satisfacer sus necesidades diarias, a una distancia que se pueda recorrer fácilmente a pie o en bicicleta desde su hogar, y también contamos con designación de uso del suelo para los barrios, que permite usos comerciales en los mismos. Como parte de la actualización del código,
de zonificación, se realizó una encuesta en otoño para preguntar a los ciudadanos su opinión sobre la presencia de pequeños comercios en los barrios y proponer modificaciones que permitan más usos comerciales de pleno derecho en las zonas N1 y N2. Por lo tanto, la encuesta comunitaria estuvo abierta en otoño. Recibimos más de 100 respuestas. Quizá nos haya visto a mí misma o a la planificadora Senior Amy Young en algún evento pidiéndole que participara en la encuesta. En el informe se incluye un resumen más detallado de la encuesta, pero planteamos preguntas como, por ejemplo, ¿qué tipo de negocios? ¿A qué distancia le gustaría poder ir andando? ¿Qué distancia máxima le parecería aceptable? ¿Qué tipo de negocios tienen en cuenta a la hora de abrir? Algunas de las palabras aparecen en la diapositiva. Los participantes de Somos querían ver cosas como restaurantes, tiendas y servicios. La mayoría de las personas preferían que los negocios estuvieran en la misma calle, en lugar de en el mismo edificio o local en el que se encuentran ellos, y deseaban que los negocios tuvieran en cuenta aspectos como el ruido, el aparcamiento, los horarios y cómo encajan en el barrio. Y se hizo hincapié en evitar usos perturbadores. Nuestra participación comunitaria durante el verano ha reflejado opiniones similares a las de la encuesta, por lo que se permitiría, tal y como se indica en la diapositiva, abarca desde gimnasios hasta, por ejemplo, pequeñas cafeterías de barrio, restaurantes, mercados o tiendas de alimentación, estudios de música o de danza y escuelas, así como algunas imágenes de cómo se ve esto actualmente en Midtown, con estos pequeños negocios comerciales situados cerca de zonas residenciales. Se establecerán normativas para mantener esta escala de barrio, ya que se trata de zonas que han sido principalmente residenciales durante mucho tiempo. Por lo tanto, se fijará un tamaño máximo de miles de pies cuadrados por parcela y se regularán los horarios de apertura para tener en cuenta los usos residenciales situados justo al lado. Y permitiríamos algunos usos al aire libre, como clases de fitness y restauración, pero no se permitiría el almacenamiento de mercancías durante la noche ni actividades similares. Estos usos estarían permitidos en las parcelas de esquina de las zonas N1 y N2 que se muestran allí en el amarillo y naranja en el mapa, en consonancia con los comentarios de la encuesta, en los que se expresaba el deseo de contar con comercios a lo largo de la calle, al tiempo que se intenta equilibrar la presencia de una gran cantidad de viviendas, ya que nos enfrentamos a una crisis de vivienda. Y sí, por lo tanto, cualquier actividad de ese tipo estaría permitida en una esquina, salvo en el caso de las excepciones para el barrio. Se propone que las cafeterías y los mercados de barrio puedan ubicarse en las esquinas, las parcelas situadas en arterias y vías colectoras. La razón de ello es que ambos usos implican un mayor volumen de alimentos frescos y entregas en camiones de mayor tamaño, por lo que la recomendación es que se ubiquen en estas calles, es decir, en nuestras arterias y vías colectoras, es nuestras calles que ya registran un mayor tráfico de vehículos. De este modo, al limitar el tráfico de camiones a este tipo de vías, en lugar de a las calles residenciales más pequeñas, el proceso de planificación y concesión de permisos para estos usos comerciales de barrio se reduciría a un simple trámite administrativo a cargo del personal, en el que se marcaría la casilla correspondiente, solicitud para comprobar el cumplimiento de la normativa que he descrito. Además, exigimos una revisión del diseño urbanístico, tal y como hacemos con cualquier otro proyecto de nueva construcción o de modificaciones exteriores en un edificio ya existente. Pero si se trata de un uso que desea realizar modificaciones leves, quizá algo más de 1000 pies cuadrados o un ajuste en el horario de apertura, podrían solicitar un permiso de uso condicional para superar dicho límite. Se informaría a dichos vecinos al respecto en la audiencia pública correspondiente. De acuerdo. Asimismo, en esta zona actualizaremos nuestras normas sobre viviendas de Missing Middle. Este término se refiere a edificios con más de una vivienda que suelen construirse en barrios de viviendas unifamiliares. Algunos ejemplos de ellos son los dúplex, los complejos de casitas y las viviendas adosadas. En la diapositiva puede ver una imagen de ellos. El plan ofrece orientaciones sobre la variedad de tipos de vivienda permitidos en nuestras zonas de viviendas unifamiliares y también sobre la actualización de las normas relativas a las viviendas de gama media. De modo que, como parte de la actualización del Código de Ordenación Urbanística, ya contábamos con una ordenanza del Ayuntamiento, siempre como medida provisional antes de esta actualización del código. Y ahora estamos actualizando nuestras normas para equilibrar tanto la escala del barrio como para fomentar más viviendas cerca del transporte público. Estamos tratando de desarrollar normas para que los proyectos se revisen a nivel de la administración, sin necesidad de una audiencia pública. Por lo tanto, estamos actualizando las normas en una zona que principalmente presenta una densidad de 100.000, tal y como se muestra aquí a la izquierda, y que además cuenta con un máximo de 1000 viviendas situadas cerca del transporte público, lo cual hemos estado utilizando como parte de nuestro programa de participación comunitaria. Las viviendas podrían tener el siguiente aspecto en ambas zonas. En las primeras podría tratarse de un edificio de 3 plantas con 6 viviendas, o bien de 6 dúplex distribuidos alrededor de un espacio abierto compartido. Más cerca del transporte público podría ser un poco más alto, como se muestra en la imagen de abajo, que muestra un edificio de una planta. Algunos de los cambios que estamos barajando en la ordenanza para permitir estos escenarios consistirían en aumentar la altura de los edificios y las zonas que cuentan con requisitos alternativos de ocultación, así como la eliminación de aspectos como las dimensiones de longitud de los edificios. También estamos estudiando la posibilidad de exigir
que las entradas a los edificios ofrezcan una mayor flexibilidad en cuanto a los espacios abiertos, de modo que se elimine ese requisito si la propiedad se encuentra cerca de un parque y, además, establecer nuevas normas para la presencia de varios edificios en un mismo solar, algo que no contemplábamos en la ordenanza provisional, con el fin de abordar esas situaciones. Así pues, en cuanto a la altura de los edificios en la zona, se mantendrá en 35 pies, pero al proponer aumentarla de 35 a 45 pies, pero en ambas zonas se suprime la restricción que exigía que la tercera planta se estrechara en un edificio. Se mide en el punto donde el tejado se une a la pared, y ya no se exige que los edificios cuenten con tejado, aunque se les permite hacerlo. Y estamos estudiando otras herramientas para sustituir los controles de volumen por la eliminación del control de masa. A continuación, para los edificios propuestos con dimensiones vinculadas, un nuevo concepto que nosotros no figuraba en la ordenanza, el límite máximo de longitud del edificio, que se aplica por edificio y no por parcela, y que sigue vigente. Además, permitiríamos 60 por edificio y, por ejemplo, en el caso de edificios con la longitud como ocurre en algunos estados de la ciudad. Además, se tendrían en cuenta ciertos requisitos de volumen, de modo que se aplicaría al cuerpo principal, pero también podrían añadir alas de edificio más pequeñas de 25 a cada lado. Así pues, hay imágenes que muestran que se encuentran a la izquierda y que los retranqueos seguirían siendo de aplicación. Pero si se adapta a su parcela y pueden encajarlas, pueden añadirlas para el FR2. No tendríamos el concepto de cuerpo principal y ala, sino que para cualquier lado del edificio que supere los 75, tendrían que optar por al menos una de esas opciones. Aplicar un freno de volumen o proyectar el edificio con una anchura de 30 por 1. Ahí, en el lado izquierdo, hay un ejemplo de esa proyección para grupos de ventanas de al menos 30 pies, en los que se produce un cambio en la proporción de las ventanas. El tamaño de estas aumenta al menos 3 pulgadas de alto o de ancho, o bien las ventanas tienen al menos 3 cada 30 pies, así como un cambio en los materiales exteriores, cada 30 pies o balcones que ocupen al menos un porcentaje de la fachada. Estos podrían ser de tipo Julieta o, si se encuentran más retrasados, respecto a la línea lateral de la propiedad. Por lo tanto, deben elegir una de estas opciones para cualquier lado del edificio que supere los 75 pies de longitud. Otro nuevo requisito de la ordenanza exige una entrada al edificio, por lo que cada edificio tendría que disponer de al menos una de ellas para, es decir, la calle o el espacio abierto obligatorio. Así pues, pueden habilitar un porche de una o varias plantas, un patio de entrada, que es como un patio rodeado de una valla baja, o una entrada común, que es aquella en la que todos los edificios comparten una zona de vestíbulo y tisanel y algunas ventanas a su alrededor. En resumen, algunos de estos ejemplos se asemejan de nuevo a nuestros escenarios. Así es como podría quedar. Se trata de un edificio de 35 pies de altura con 6 viviendas, que cumple con el límite máximo establecido por la normativa de 60 por 60. Se ha previsto un espacio abierto y se ha habilitado una entrada al edificio. Otro ejemplo de varios edificios en la zona de FR1. Situados por debajo de la altura máxima permitida. 27. Aprovechando al máximo el retranqueo frontal que se muestra aquí. Estamos ante un requisito que exige una quinta parte de espacio abierto si hay 3 o más viviendas en la propiedad. Además, los edificios deben dar por su parte trasera o estar orientados hacia esa zona de espacio abierto compartido, lo cual es un nuevo requisito que estamos analizando. Además, los edificios deben disponer de un porche y, por último, en cuanto al punto fire. Es aquí donde estamos considerando aumentarlo a 45 pies. Y eso es lo que muestra ese edificio de ahí. Esto se encuentra debajo de FR. Es un punto que cumple con los requisitos. En este caso, no se requeriría ningún espacio abierto. Este solar se encuentra a menos de 1000 pies de un parque. Esto lo ilustra claramente y, en el caso de este edificio, se ha optado por una entrada común. Además, se puede apreciar la ruptura en el volumen con el saliente que hay en ese lateral. Así pues, una de las formas en que estamos recabando opiniones sobre la falta de viviendas pequeñas es mediante la encuesta. La encuesta sigue abierta hasta el 30 de agosto y, a fecha de agosto, ya hemos recibido más de 300 respuestas. Existe una preferencia tanto por los edificios de una sola planta como por los de varias plantas, pero, aún así, en ambos casos hay un apoyo superior al 100% a los edificios de 3 o 4 plantas y un 6% de apoyo en la zona FR. Muy bien, otro tema de la actualización del código de zonificación, más allá de la falta de viviendas pequeñas, es el objetivo general de centrar el crecimiento cerca del transporte público, de modo que el plan general regule la intensidad de la construcción mediante un FR máximo y la mayor tolerancia de FR se aplique cerca del transporte público, por lo que forma parte de la actualización del código. Estamos revisando las normas de desarrollo para ajustarlas al FR máximo y al plan general. Asimismo, se están incorporando los límites máximos establecidos en la ley SB 79 para las zonas comerciales y las zonas residenciales de mayor densidad situadas cerca del transporte público, por lo que esto se ha hecho en un par de ocasiones. Este es nuestro mapa de densidades máximas del plan general,
que abarca desde 1 hasta 1. Por lo tanto, nos hemos centrado en las viviendas de nivel intermedio, que tenían una densidad de 1, aunque existen densidades más elevadas en toda la ciudad, situadas en el centro urbano o cerca del transporte público. Por otra parte, el Estado también fomenta la construcción de más viviendas cerca del transporte público mediante unas normas de zonificación que entraron en vigor este verano en todo el Estado para las viviendas que cumplan los requisitos cerca de las paradas de transporte público. Si ofrecen al menos 5 unidades, deben cumplir los requisitos de asequibilidad. Si superan ese número de unidades, dichos proyectos pueden beneficiarse de una altura máxima de 55 pies o de una altura que oscile entre de 0,5 a 0,4, por lo que, teniendo en cuenta los aspectos del plan general, junto con la legislación estatal, se proponía modificar la forma en que se regula la construcción en nuestro Código de Ordenación Urbanística para que usted pueda construir. La altura máxima vendría determinada por los límites máximos y el plan general que figuran a la izquierda, así como por la zona en la que se encuentre, lo que le indicaría la altura máxima permitida. Así pues, si se encuentra en la zona END con un FRB, se le asignaría una altura de 5 pies y 4 pulgadas en la zona 1 con un FR de 6 pies y así sucesivamente con alturas que oscilan desde el mínimo hasta la altura máxima. Si tiene un 15 que propone 8 de transición, tal y como se indica en la tabla que aparece al final. Así pues, hay algunos casos en los que tendrá una propiedad con una altura de 4 directamente junto a una propiedad con una altura de FR1, por lo que las alturas de transición serían necesarias antes de alcanzar el máximo, simplemente para proporcionar cierta transición desde las zonas de menor intensidad a las de mayor intensidad. En las próximas actualizaciones hablaré de las modificaciones que hemos introducido en nuestras normas de uso orientado al automóvil y de algunos cambios para agilizar el código. Así pues, en cuanto a la actualización de las normas de uso orientado al automóvil, nuestras normas para otros usos situados cerca del transporte público, pero el plan general ofrece directrices para actualizar las gasolineras y los restaurantes con servicio desde el coche. En el caso de las gasolineras, se exige que por cada nueva boquilla de combustible se instale una nueva estación de recarga para vehículos eléctricos. Y en cuanto a los restaurantes con servicio desde el coche, existe una política para instalar nuevos servicios de drive-thru en un radio de media milla de las líneas de tranvía existentes y de las líneas de transporte público de alta frecuencia, con paradas cada un cuarto de milla. Por lo tanto, vamos a incorporar precisamente esos requisitos en el título 17 en el marco de las enmiendas de simplificación. Estamos estudiando algunas de ellas para garantizar la coherencia con el plan, mejorar la facilidad de uso del código para los distritos de planificación especial, las urbanizaciones en unidades de planificación, las políticas de compatibilidad de uso adoptadas por el aeropuerto Real Linda y nuestro código, así como algunas enmiendas de simplificación para la zona de empleo, con el fin de ampliar los tipos de usos comerciales permitidos en los distritos de planificación especial. Se describen con más detalle en el anexo 6 del informe del personal, en el que se recomienda modificar varios distritos de planificación especial, ESPD, para garantizar la coherencia con el plan general y otras secciones del capítulo 17. Deseamos actualizar nuestras normas de desarrollo de forma coherente con la actualización global del código, que se está llevando a cabo, así como realizar algunas correcciones técnicas. El Código Municipal exige que sea el ayuntamiento o el órgano correspondiente quien inicie la modificación del texto del SPD, por lo que la moción tiene por objeto permitir que el personal comience ese trabajo para presentarles las enmiendas, como parte de la ordenanza en otoño, de forma similar a lo que ocurre con las urbanizaciones planificadas. Hay más información al respecto en el aeropuerto, pero se recomienda la eliminación de varios PDS para simplificar nuestro código y suprimir aquellos que ya se han construido en su totalidad o cuyos acuerdos de desarrollo han caducado. Del mismo modo, el Código Municipal exige que este órgano, el ayuntamiento, a iniciativa de los propietarios, inicie modificaciones en los PDS, de modo que la moción permitiría al personal preparar la resolución relativa a dichos PDS que se considerarían parte de la ordenanza en las últimas actualizaciones de otoño. Hablaremos de nuestro razonamiento en cuanto a la coherencia con el plan general, las designaciones y los usos asignados a cada zona, como los barrios y las zonas residenciales que hemos analizado anteriormente, y la consolidación de las designaciones residenciales en una única designación de barrio como parte del código. Actualizaremos las propiedades de las zonas existentes de forma coherente con su designación, evaluándolas para comprobar si la zona se ajusta a la visión y a los usos permitidos de la designación en el plan general. Y, además, otro aspecto del razonamiento es que, dado que todos nosotros, nuestras zonas residenciales, como la 1.5, la N1 y la N3, deben reflejar la nueva denominación de su zona, lo que supone una parte importante del trabajo de análisis de este proyecto. Además, hay un par de sufijos obsoletos que hacen referencia a aspectos que ya no forman parte de las políticas vigentes, por lo que simplemente proponemos una limpieza, aunque es necesario justificarla, ya que se muestra en el mapa para recabar opiniones al respecto. Hemos creado un mapa interactivo de justificación. Está disponible en la página web del proyecto. Los usuarios pueden alternar entre las vistas y ver, por ejemplo, la zonificación actual a la izquierda junto con la zonificación a la derecha. También disponemos de guías informativas sobre lo que permitirían las nuevas zonas.
así como de la tabla que les mostré anteriormente, el mapa de julio y el seminario web que organizamos a principios de esta semana. Así pues, seguimos recabando opiniones. Los miembros de la comunidad pueden dejar comentarios directamente en el mapa, algunos sobre la intensidad en determinadas zonas, otros sobre una menor intensidad en otras, y también algunas preguntas aclaratorias en este momento. Describa las recomendaciones del personal para esta noche. Se trata de revisar y comentar todas las actualizaciones en las que el personal ha estado trabajando hasta ahora, y además presentar enmiendas para iniciar el proceso de revisión de los SPD, tal y como se indica en el anexo 6 de conformidad con el plan, así como a presentar un anexo para agilizar el código de planificación y desarrollo. Muy bien, estos serán los próximos pasos para este proyecto tras la sesión de esta noche. Así pues, seguiremos con nuestra campaña de participación ciudadana hasta el 31 de agosto. Disponemos de un par de semanas más. Hemos habilitado una dirección de correo electrónico y un número de teléfono específicos para este proyecto, de modo que puedan ponerse en contacto con nosotros directamente si tienen algún comentario o pregunta, o si desean que demos una charla en sus asociaciones. Además, contamos con una página web del proyecto dedicada a la actualización del código de zonificación de la ciudad de Sacramento, en la que se recogen comentarios, junto con la encuesta y más información sobre todo lo que hemos llevado a cabo hasta ahora en el marco de la participación ciudadana. Recopilaremos todas las aportaciones que recibamos de la comunidad para preparar el documento y, posteriormente, lo presentaremos ante la Comisión de Planificación y Diseño el 8 de octubre, ante la Comisión de Legislación el 20 de octubre y ante el Ayuntamiento para su publicación el 17 de noviembre y al Pleno del Ayuntamiento el 1 de diciembre. Me queda una diapositiva más, pero no quiero seguir adelante. De acuerdo, solo era una diapositiva de agradecimiento, pero entorpece mi presentación. Tanto yo como el personal municipal estamos a su disposición para resolver cualquier duda. También contamos con Tony Press, de Ópticos, para desarrollar las normas de vivienda de nivel intermedio con criterios de sostenibilidad. El personal de Obras Públicas está a su disposición para responder a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Los concejales pueden formular sus preguntas. Me gustaría que intervinieran algunos miembros del público. Me gustaría pedirles que intervengan primero. De este modo, cualquier pregunta podrá dirigirse tanto al personal como a los oradores. Por favor, secretario. ¿Podría hacerlo? Gracias, señor presidente. Contamos con 4 oradores para este punto del orden del día. Nuestra primera oradora es Michelle Walton. No parece que Mike Walton se encuentre con nosotros en la sala, así que pasaremos al siguiente orador, Joseph Wilson. No veo a Joseph ni a Chris Valencia. Señores concejales, me llamo Chris Valenciano. Estoy aquí en representación de la Asociación del Sector de la Construcción del Norte del Estado, que cuenta con más de 550 miembros dedicados a la construcción de viviendas aquí en Sacramento. Ahora que están revisando de nuevo el plan general, les animo a que eliminen el límite de 1,000 pies cuadrados para las viviendas nuevas. Si bien la intención era aumentar la densidad al tiempo que se ponía de manifiesto el coste de una vivienda, la realidad es que dicho límite está teniendo efectos perjudiciales en la construcción de viviendas. Un límite de 1,000 pies cuadrados o de 0,4 sigue dejando un porcentaje del suelo vacío. Incluso las viviendas más pequeñas siguen requiriendo los elementos más costosos de una casa: cimientos, tejado, fontanería, cocina, cuarto de baño, terreno y todos los gastos asociados. Esto significa que las familias están pagando más por pie cuadrado por unas viviendas más pequeñas. Se ha fomentado en gran medida la densidad de vivienda mediante políticas como la ordenanza sobre viviendas de gama media. Sin embargo, esta estrategia no es una buena opción para las familias. Rara vez se construyen apartamentos con más de 2 dormitorios. Los niños necesitan habitaciones, los padres necesitan coches para llevar a los niños al colegio, y los garajes son necesarios. En Sacramento, la oferta de infraestructura de transporte público no es suficiente para los usos familiares cotidianos. Nuestros constructores desean construir viviendas. El hecho de que la gente quiera comprar estas viviendas es lo que impulsa el desarrollo y las localidades vecinas como Elk Grove y Folsom, y Kia, Rancho Cordova, más atractiva para los compradores. Sacramento, junto con estas localidades, cuenta con una oferta de vivienda. Las personas que compran una vivienda allí y trabajan en la ciudad se ven obligadas a realizar desplazamientos más largos para ir al trabajo. Por otra parte, si vivieran dentro de los límites de la ciudad, irían en contra de todos los objetivos de reducción de emisiones que la ciudad está tratando de alcanzar. No obstante, el cumplimiento de todas las demás normas de vivienda no debería limitarse a 1,000 pies cuadrados o a 0,4, ya que Sacramento es un lugar maravilloso para vivir, y solicito que se modifique esta política para que más personas puedan, de hecho, vivir en esta maravillosa ciudad. Gracias. Gracias por su comentario. Nuestro último ponente es Chris Barrows. No parece que vea a Chris por aquí. Así que, por lo que parece, no hay más ponentes. Muy bien. Sé que con esto se da por concluido el turno de comentarios públicos de la comisión y la reunión, y me gustaría invitar a los miembros de la comisión a que formulen preguntas, ya sea al personal o a los ponentes. Sí, creo que... Gracias, señor presidente. Tengo algo que decir, así que intentaré no extenderme demasiado al respecto. Creo que, en primer lugar, quiero reconocer la gran cantidad de trabajo realizado que se está dedicando a este proyecto. Ya saben, por nuestra parte y por parte del personal. Ya saben, llevamos ya unos 8 años en este camino y, si piensa en cuándo iniciamos esta conversación para intentar ver qué podíamos hacer para abrir, en cierto modo, estos barrios de viviendas unifamiliares a más opciones de vivienda. Hemos tenido, como ya sabe, múltiples cambios en la composición del ayuntamiento.
hemos tenido cambios en la dirección de la policía, cambios en la plantilla y, en mi opinión, un desplazamiento de la ventana de Overton, precisamente en materia de política de vivienda con respecto a cuando iniciamos este proyecto. Ya sabe, lo que hace 8 años nos parecía una política bastante atrevida, y quizá en algunas ciudades un tema políticamente tabú probablemente se considere ahora simplemente una modesta reforma política. Creo que un punto. Estábamos hablando de ello, ya sabe, los duplex en Pocket Fourplex y Boulevard Park. Damos por concluida la sesión. Y creo que, como usted sabe, en aquel momento eso podría haberse considerado una reforma política ambiciosa. Pero creo que han cambiado muchas cosas en 8 años. Ya sabe, hemos tenido una situación a nivel nacional. Creo que hay que replantearse las políticas que, en cierto modo, agravan la situación. Ya sabe, la desigualdad estructural y las disparidades. Creo que eso fue una parte fundamental de, ya sabe. Iniciamos esta conversación hace 8 años. Ya sabe que la crisis de la vivienda es, obviamente, un problema mucho más grave. Y ha llegado a un punto álgido, hasta el punto de que es el tema principal del que, en mi opinión, muchos cargos electos están recibiendo quejas de sus electores. Ya sabe, hemos tenido media docena más. Quizá haya ciudades de todo el país que, en cierto modo, creo que ya han aprobado medidas al respecto. Estas reformas son realmente ambiciosas y, en cierto modo, han ido más allá de lo que proponíamos inicialmente en las nuevas leyes estatales, ¿verdad? Que, como ya sabe, están impulsando a las ciudades a hacer mucho más. Y creo que se ha podido observar de forma muy constante a lo largo de este proceso que nuestro ayuntamiento, ¿sabe? Esta comisión y el público en general, todos querían que nosotros como ciudad fuéramos más allá y fuéramos más ambiciosos, ¿entiende? Hacer todo lo que estuviéramos en nuestras manos para que la vivienda resultara más asequible. Porque, como ya sabe, simplemente lo dejamos muy claro. No queríamos convertirnos en San Francisco. Queríamos ser un lugar en el que nuestros hijos pudieran crecer y prosperar. Así que estoy muy orgulloso del personal por haber sido tan audaz y ambicioso a lo largo de este proceso, pero también por haber sabido atender los comentarios de quienes nos han animado a alcanzar este objetivo de convertirnos en una ciudad modelo en este ámbito. Eso es todo lo que quería decir. Simplemente estoy muy satisfecho con el resultado que hemos obtenido. Creo que hay algunas mejoras realmente importantes en esta versión con respecto a las anteriores que me gustaría destacar. Por ejemplo, la consolidación de la normativa urbanística. Creo que es un avance enorme y que ha sido una parte importante de nuestro esfuerzo por simplificar nuestro plan general y nuestro título 17. Para que resulte más fácil de entender tanto para el público en general como para los promotores inmobiliarios. Puedan realmente orientarse en todo esto. Me refiero a que apoyamos plenamente los cambios recomendados para los distritos de planificación especial. Creo que es un tema que ha surgido en esta comisión en varias ocasiones y solicitamos algunos cambios al respecto, concretamente en relación con algunas aprobaciones de proyectos recientes. Por lo que agradezco que se haya incluido aquí y estaré encantado de presentar una moción al respecto cuando llegue el momento. Como sabe, hemos hablado mucho sobre el control total a lo largo de este proceso. Sabe que su equipo es extremadamente receptivo en este aspecto. Y creo que ya lo sabe, ya lo sabe. Este fue un tema de gran envergadura en nuestras conversaciones. Y, en mi opinión, era realmente un obstáculo clave para poder contar con estos multicines más asequibles. Y no los hemos visto reflejados en la ordenanza provisional. Y ahora que eso ya no existe, hemos avanzado más hacia este enfoque de edificio con alas. Creo que es un excelente compromiso y una forma más adecuada de plantearlo. Los límites son los nuestros. Creo que, una vez más, lo reflejan. Estas observaciones de los asesores jurídicos y de esta comisión pública sobre cómo orientar nuestra identidad y nuestra altura hacia el transporte público y el compromiso con los espacios abiertos. Me parece una idea bastante ingeniosa y una forma estupenda de plantearse el tema en lo que respecta al acceso a nuestros parques públicos, ya que eso sirva de orientación para los requisitos de espacios abiertos. En definitiva, todos son aspectos muy positivos. Sin embargo, tenía algunas cuestiones y preocupaciones. Supongo que quería mencionarlas. Aunque de nuevo, en general, creo que se trata, como ya sabe, de pequeños ajustes a una ordenanza realmente sólida, que es lo principal. Creo que lo que más me costaba aceptar era este requisito de que, en cierto modo, todos los multicines de hasta 16 pies no puedan tener vitrinas exteriores. Como sabe, participé en el seminario web y revisé el código para comprender el razonamiento que subyace a esta nueva política. Y era que, cito textualmente, las estructuras exteriores en forma de estrella tienden a evocar imágenes de bloques de pisos, lo cual puede resultar agradable en otros contextos, pero en los barrios suscitan resistencia debido a todo lo que se asocia con ello. Y me cuesta un poco aceptar ese planteamiento, porque, como sabe, no estamos hablando en absoluto de cambiar el tamaño del edificio. En realidad, lo que estamos planteando es simplemente que la construcción de los multicines resulte más costosa, algo de lo que ya hemos debatido ampliamente en esta comisión. Son precisamente este tipo de normas aparentemente inocuas, que no parecen tener gran importancia, las que, al sumarse, hacen que los proyectos no se construyan, o si finalmente se construyen, resulten más caros, y eso, a su vez, repercute en los inquilinos. Así que, como siempre ocurre con estas cosas, ¿verdad? Existe un equilibrio en el que, en mi opinión, las personas pueden discrepar sobre cuál es el umbral adecuado. Por ejemplo, a veces merece la pena que la construcción de viviendas resulte más costosa si se persigue un objetivo político como el que yo, personalmente, apoyo.
Por ejemplo, los requisitos de instalación de paneles solares en los tejados, que ahora forman parte de la normativa de construcción. Sin duda, encarecen la construcción de viviendas a corto plazo, pero es algo que, en mi opinión, debemos mantener y seguir aplicando, ya que ha permitido alcanzar un objetivo político. Lo que realmente me cuesta aceptar son este tipo de normas innecesarias, que encarecen la vivienda a cambio de muy pocos beneficios. Entonces, ¿a cambio de qué estamos aceptando esto en el caso de la escalera exterior? Quizás alguien que ya es propietario de una vivienda al otro lado de la calle se sienta un poco más cómodo con la estética que aportan las escaleras del nuevo edificio de 4 viviendas, dentro del edificio y no fuera. A mí me parece una mala opción, así que ya sabe, solo tiene que echar un vistazo a nuestros barrios, a cualquiera de los barrios más antiguos, para comprobarlo. Le aseguro que ese nivel intermedio existe. Hay ejemplos concretos. A la gente le encantan estos barrios, no les da miedo. El hecho de que se vea una escalera no supone ningún inconveniente para el barrio. Así que esa es una. Estoy totalmente convencido de ello. Creo que debería eliminarse otro más. Me preocupan un poco la mayoría de los cambios introducidos desde la última vez, ya que, en general, han tendido a facilitar las cosas y son más permisivos. Una de las pocas cosas que, de hecho, se ha vuelto más restrictiva son los retranqueos. Así que, si no me equivoco, hemos pasado de 8 a 15 en cuanto a los retranqueos frontales. Y luego, creo que hemos pasado de unos retranqueos laterales de entre 3 y 1 pie en las calles secundarias a esos pies en todos los casos. Ya sabe, entiendo lo de los retranqueos frontales. Sabe que se trata, en cierto modo, de garantizar que podamos plantar árboles y asegurar que haya una cubierta arbórea. Eso es realmente importante. Creo que hay una cosa. Lo que recomendaría es que, con suerte, podamos ofrecer un poco de flexibilidad para que la gente pueda tener unos retranqueos frontales algo menores si pueden cumplir esos 3 requisitos en otra zona. Por ejemplo, si hay una avenida que se está ampliando en delante, y si es posible colocar los árboles en esa franja, quizá haya alguna forma de flexibilizar un poco ese requisito o de que puedan llevar a cabo la plantación de árboles en otras zonas del jardín. Se trata simplemente de ofrecer esa flexibilidad. Por lo que tengo entendido, el retranqueo del patio lateral tiene que ver con las instalaciones de servicios públicos. Me parece que debe de haber alguna forma de ofrecer un poco más de flexibilidad en lugar de limitarse a establecer 12 pies y medio a lo largo de todo el lateral de la calle. Como yo vivo en una parcela de un cuarto, es una zona larga y estrecho. Tiene unos 40 pies de ancho y de esos 1 pie y medio a lo largo de toda la parte trasera constituye una parte considerable de la superficie urbanizable de la parcela. Simplemente parece que debe de haber alguna forma de que podamos disponer de acceso a los servicios públicos en algún punto a lo largo de ese lado sin que sea necesario que todo el retranqueo del patio lateral sea de 1 pie y medio. Me preocupa un poco la disposición transitoria propuesta. También está bien, creo que resulta difícil comprender del todo cuál sería el impacto de ello en toda la ciudad sin ver un mapa, pero me imagino que habrá bastantes de estos corredores comerciales de uso mixto, que son zonas destinadas a densidades más altas, y que, en cierto modo, están dando lugar a estas áreas puntuales en desarrollo. Así que supongo que me incomoda la idea de que usted diga que tengo que ir reduciendo la altura de forma escalonada cada 20 pies a partir de esas propiedades clave, y supongo que simplemente se lo preguntaría al personal. Quizá que comprueben si eso nos expone a algún posible problema con la legislación sobre el elemento de vivienda, como las normas de sin pérdida neta. Ya sabe, dejar muy claro que no se puede, por así decirlo, rebajar la categoría de la zona. En cuanto a los emplazamientos destinados a rentas más bajas, me pregunto si alguno de los que figuran en nuestro plan de vivienda se verá afectado por esto, ya que podría interpretarse como una rebaja de la categoría de zonificación para dichos emplazamientos. Parcelas concretas que no cuentan actualmente con este enfoque de pastel de boda, por lo que merece la pena, al menos, examinar este aspecto y, a continuación, lo relativo al comercio de barrio. Parece que la propuesta consiste en limitarlo, en cierto modo, a un solo negocio por parcela en esquina, y, además, establecer un límite máximo de pies cuadrados. Parece que se trata de una regulación similar a la que se aplica al volumen de construcción y no al número de viviendas en una zona residencial. Probablemente podríamos aplicar ese mismo enfoque a los comercios del barrio, ya sabes, si tuviéramos un límite máximo de pies cuadrados para los locales comerciales de barrio. Me parece que debería poder ofrecer esa flexibilidad, si hay varios negocios dentro de esa misma superficie. De acuerdo, creo que ya he hablado demasiado, así que, gracias, le agradezco de nuevo su tiempo. Todo lo relacionado con esto ha sido realmente bien hecho, y creo que estamos muy cerca. Así que, muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Creo que todos valoramos mucho sus aportaciones y comentarios al respecto. Así que no se sienta mal por seguir hablando y hablando. Se lo agradecemos de todo corazón. El otro miembro de la comisión, el señor Orteze. Gracias. Creo que ha estado muy bien hecho y se lo agradecemos mucho. Coincide con todas las tendencias a las que, en mi opinión, se refería nuestro vicepresidente, y creo que se está tardando un poco en llegar hasta aquí. Considero que se trata de una política sólida, y esta es la dirección que debemos seguir. Estoy un poco confundido y quizás solo sea necesario que el personal lo aclare. Sigo teniendo dificultades con este nuevo sistema, al tener que cambiar de una pestaña a otra para acceder a algunos de los archivos adjuntos y demás. Había una carta o una pregunta y la he encontrado en los archivos adjuntos
sobre los corredores de este distrito de planificación especial. Así pues, lo veo en relación con el barrio de Alhambra y considero que es relevante en el contexto de un proyecto. Ya lo hemos aprobado. Se permite un cierto aumento de la altura, algo que probablemente veremos en el futuro. Supongo que sí. Por lo tanto, ¿podría el personal explicar el capítulo 70.0 de la normativa sobre barrios? El Distrito de Planificación Especial y, concretamente, la última parte de este artículo, también establece que la Comisión de Planificación y Diseño puede aprobar un permiso de uso condicional que permita una altura adicional superior a los 35 pies, lo cual ya hemos hecho, siempre que el octavo no supere la altura de la zona subyacente. Por lo tanto, supongo que se trata de Alhambra y, a continuación, de una zona residencial adyacente a ella o, tal vez, de una zona comercial con una altura inferior a 35 pies. ¿Podría explicarme qué consecuencias podría tener este escenario para las zonas residenciales adyacentes al corredor de la Alhambra? Sí, pues en el lado occidental del barrio de Alhambra hay una zona de uso comercial en la que se permiten alturas de hasta 6 pies con alturas de transición. Pero, tal y como ha mencionado, el Distrito Especial de Planificación exige un uso condicional que supere los 35 pies de altura cuando se ubique a menos de 300 pies de una zona residencial. Por lo tanto, básicamente para toda la zona adyacente al este, recomendamos iniciar una modificación de eliminar este requisito y, en su lugar, ajustarnos a los límites de altura de transición establecidos para toda la ciudad. De hecho, gran parte de esos inmuebles comerciales tienen un máximo de 4 o 5 pies y, a continuación, con las alturas de transición y los incrementos de 20 pies, además de una densidad mínima de unidades por acre establecida en el plan general. Por ello, se recomienda optar por el enfoque basado en los límites municipales. Sí, y según la legislación de California, resulta difícil que el ayuntamiento deniegue un permiso de uso condicional para viviendas. Así que esa es otra consideración más. Permítame, pues, plantear la pregunta de una forma ligeramente diferente. Si se trata de una vivienda que se encuentra en... es muy probable. Bueno, podría estar en la zona oeste de Alhambra, pero también en la zona este del corredor de Alhambra. En la práctica, ¿qué podríamos recomendar el personal de la Comisión de Urbanismo en cuanto a una altura superior a 35 pies? Si se trata de una vivienda de una sola planta, serie de viviendas de una sola planta. No estoy seguro de haberlo entendido bien, así que recomendamos la zona de transición. Es decir, si se tratara de una propiedad directamente adyacente. Así es, habría 4 pies y medio. Y luego, en el siguiente tramo de la propiedad, la altura aumentaría otros 20 pies. Otros 20 pies hasta alcanzar ese máximo de 5. Así que esa es la transición. Lo que recomendamos en contraposición a los 300 pies con el COP, que abarca la mayor parte de todas las propiedades comerciales de ese corredor. No creo que haya formulado bien la pregunta. Si se trata de una vivienda de una sola planta situada junto al corredor de la Alhambra en este momento. Existe una restricción general de 35 pies, pero se ha presentado una propuesta para viviendas o, de lo contrario, podríamos aumentar hasta 5 pies y podría haber una vivienda de una sola planta justo al lado, ¿verdad? Así que en este momento sería el permiso de uso condicional SPC. Si llevamos a cabo esta modificación, no existiría el requisito del permiso de uso condicional. Correspondería al personal de la administración autorizar el máximo de 5 con los 20. Sí, incluso si se trata de inmuebles de una sola planta, situado justo al lado de esos 5 propuestos, ¿verdad? Así pues, en nuestra propuesta establecería el máximo, de modo que si hay propiedades adyacentes, una de 35 y luego las 4, el límite sería de 85, con las medidas transitorias necesarias para alcanzarlo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguien más? Explíquemelo mejor, por favor. Quiero decir, es concebible que pueda haber una hilera de viviendas de una sola planta adyacentes a una estructura de 85 pies. De acuerdo. Con la condición clara de que la altura de transición que se ha propuesto, sí, pero se va acumulando como en una tarta de boda. Así que no son 85 directamente al lado de eso. Esa es la clave. Sí, el aumento de altura se produciría alejándose de las viviendas de una sola planta. Sí, así que estaría a unos 6 pies de distancia de esa propiedad antes de alcanzar los 80 pies. Sí, los aumentos graduales de 8 no estarían adyacentes a las propiedades residenciales de una sola planta, sino que probablemente estarían adyacentes a ellas. De acuerdo. Solo necesito una aclaración, ya que nos ha llegado una pregunta al respecto. Por lo tanto, estamos ofreciendo flexibilidad y la hemos aplicado, como en el caso de la panadería de Mary,
que resulta algo controvertida para algunos, pero creo que este órgano se ha expresado con total claridad y, como saben, ha sido prácticamente unánime, pero gracias por aclararlo, se lo agradezco. Gracias. Gracias, señor comisionado. ¿Algún otro comentario o pregunta por parte de los demás comisionados? También me gustaría dar las gracias al personal. Jamie, por una presentación excelente. Siento que nos están inundando con una avalancha de información, pero es información de calidad. No he podido evitar pensar que gran parte de lo que estamos viviendo y hacia dónde nos dirigimos me recuerda a la situación en la que probablemente se encontraban algunos de nuestros pueblos y ciudades antes de una guerra mundial, cuando todo era un batiburrillo y un gran positiva. Creo que eso hacía que fuera un lugar muy agradable para pasear. Llegó un momento, no recuerdo cuándo, probablemente en los años 60, en el que se implantó ese tipo de zonificación que separaba las zonas industriales de las residenciales y todo empezó a dispersarse en lugar de integrarse. Y creo que esta es una dirección realmente acertada. Nos devuelve a una ciudad habitable. Tony Quick, tengo un comentario al respecto y en cierto modo tiene que ver con el vicepresidente. Cadence me ha recordado el tema del acceso a la energía solar. ¿Hemos tenido en cuenta de alguna manera el acceso a la energía solar? Porque creo que en el punto 11 hemos situado un edificio de 65 pies cerca de una vivienda unifamiliar. Probablemente hayamos limitado la capacidad de esa vivienda para aprovechar la energía solar. Así que, en cuanto a la energía solar, no ha formado parte directamente de nuestro ámbito de trabajo. Pero me gustaría invitar a Bruce, nuestro jefe de diseño. Quizá le gustaría dar algunos detalles al respecto. Señor Chase, director de diseño, responda a esa pregunta. De hecho, ha sido una cuestión recurrente durante los últimos 10 años, ya que los proyectos se han desarrollado basándose en una normativa urbanística que permitía construir una vivienda más baja junto a la existente. La primera vez que analizamos este tema, en serio, fue probablemente hace 5 o 6 años, con el proyecto urbanístico, no muy lejos de Hellhammer Boulevard. Y lo que determinamos fue que no teníamos la capacidad de limitar el potencial urbanístico de alguien, ya que así lo establecía el código de zonificación, y porque se encontraba en el lado oeste de la otra vivienda, que contaba con paneles solares. Aunque no era lo ideal, no era nada, no podíamos hacer nada al respecto. Así que investigamos un poco sobre la normativa estatal, cuáles podrían ser las regulaciones y en qué podríamos basarnos. Y resulta que no existe ninguna normativa estatal relativa a la protección del acceso a la luz solar. Así que eso nos dejó en una situación en la que, a menos que quisiéramos hacer algo de forma individual con el ayuntamiento, no íbamos a poder encontrar ninguna otra prueba que respaldara nuestra postura. Hemos evaluado proyectos y le voy a citar uno concreto en el que consideramos que el bloqueo era especialmente importante y existían derechos adquiridos. Como usted sabe, había que negociarlos, si se quiere, y se trataba de un proyecto de gran envergadura, el número 8. El proyecto Tennis Anton se encontraba justo al sur del edificio Arch Nexus, que es un edificio vivo y genera toda la energía que necesita para su funcionamiento, aunque de forma un tanto excesiva. Por lo tanto, en la aprobación de ese edificio de gran altura, se acordó instalar paneles solares en su tejado para suministrar energía solar al edificio de al lado, así que estamos intentando que salgan adelante. Creo que existe la oportunidad de analizar cada caso de forma individual y cuando intentemos aprobar proyectos, ver si hay algún aspecto que resulte significativo para el funcionamiento del edificio adyacente. Pero, por el momento, no disponemos de ningún elemento que podamos añadir para garantizar el acceso a la luz solar. No niego que sea una consideración importante, sobre todo a medida que avanzamos en este sentido. Ya sabe, las energías renovables. Sin embargo, en este momento no contamos con ninguna disposición al respecto en nuestra normativa. Cuando viví allí durante años, se estaban construyendo bloques de viviendas a lo largo del Boulevard Wilshire y estos afectaban a las viviendas que deseaban instalar paneles solares en el lado norte del boulevard. Casas muy caras. Y se llegó a un acuerdo. Creo que se trataba de determinar dónde se podrían construir los edificios más altos, pero no en el lado norte de Wilshire. Pero tenían que seguir situándose en el lado sur, de modo que las sombras tuvieran en cuenta la calle. Así que sí, es algo muy difícil de regular, lo admito, pero les animo a que le dediquemos toda la atención que merecen el resto de cuestiones, a los que nos enfrentamos en nuestro mundo hoy en día. Creo que, de alguna manera, merece la pena considerar las posibilidades energéticas de la energía solar a medida que avanzamos, pero, de nuevo, es un paso atrás. Creo que el informe ha sido excelente. Me recuerda el buen punto al que podríamos llegar con esto. Así pues, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, señor comisionado nuevo? Comentarios. Bien hecho, gracias. Se trata de una cuestión de muy poca importancia.
Tenía una pregunta sobre la propuesta que figura en el anexo 6, el resumen de la enmienda al plan específico propuesta, en el que se indicaba que la altura máxima era de 8,35 pies para la zona C1, situada entre Garnata y Folsom Boulevard, al este de la calle 30 Seconds, y no tenía muy claro cómo se aplicaría esto. Lo siento, ¿es esa la calle que se ve ahí? Porque no conseguía averiguar dónde estaba ni si era esa o no. Parece una zona delimitada o media calle, pero no creo que las calles coincidan exactamente. Así que podría entender si se tratara de una zona delimitada o de la mitad de la calle. Eso está en la calle L. Sí, se refiere al corredor de la Alhambra, ¿verdad? Sí, mire. Y no tenemos por qué responder ahora mismo. Es solo que es una duda que tengo y que podríamos aclarar antes. Sí, esa es la redacción exacta del Distrito de Planificación Especial. Está ahí, pero sí se refiere a las calles, ya que tengo el micrófono encendido. Solo me gustaría decir que esta noche ha sido espectacular. Un trabajo magnífico. Esto es sencillamente increíble. Justo después de dejarlos boquiabiertos. Gracias. Muchísimas gracias. ¿En serio? Esto es genial. Me gustaría sumarme a los comentarios de la comisión. El personal ha realizado un trabajo extraordinario. ¿Algún otro comentario o pregunta por parte de los miembros de la comisión? Al ver que no hay ninguno, creo que voy a atender. Lo siento, señor comisionado Lee. Sí, solo un momento. Sí, tal y como han dicho ustedes, ya se han hecho muchos comentarios excelentes. Buen trabajo. Solo un momento. Solo quiero hacer un breve comentario sobre el anuncio del barrio. Me parece estupendo. Es una dirección estupenda en la que avanzaría esta ciudad si lo permitiéramos, así que gracias. Saben, de hecho, crecí en la ciudad de Sacramento. De hecho, teníamos muchas tiendas no oficiales que la gente montaba dentro de sus propias casas. Así que ya sabe, lo sepamos o no, en cierto modo ya está ocurriendo. Y ya sabe, simplemente crecí aquí. Siempre me ha gustado ese tipo de negocio. Que formaran parte de la comunidad. Me hace mucha ilusión ver eso. Esto está a punto de ponerse en marcha. Sobre todo porque, como ya sabe, me gusta viajar por el mundo y, cuando veo negocios ubicados en el seno de las comunidades, uno se da cuenta del impacto positivo que tienen. El impacto que tiene en la vida de las personas y en la comunidad. Por eso creo que al ver más ejemplos de esto aquí, marcamos una gran diferencia de forma positiva. Sí que me di cuenta de que en la encuesta la gente tenía ciertas preocupaciones respecto a las tiendas de Likers y los establecimientos de cannabis. Así que supongo que ustedes ya tienen eso en cuenta. Y no estoy seguro de si hay algo, alguna herramienta o cualquier recurso que podamos utilizar para abordar esa cuestión. Pero solo quería señalárselo ahora que nos adentramos en este nuevo ámbito. Y también cuestiones como, por ejemplo, si se producen situaciones de merodeo indeseado. No sé si ya existen buenas prácticas que se estén aplicando en las tiendas u otros negocios de la ciudad y que se puedan adaptar y aplicar aquí también. Disculpe, me he saltado una parte sobre la vivienda. Creo que sería estupendo que también hubiera oportunidades para acceder a la propiedad de la vivienda y que se tuviera en cuenta que ese tipo de proyectos suelen ir acompañados de un mayor número de viviendas de alquiler. Así que creo que sería estupendo que, cuando analicen esto más a fondo, también tengan en cuenta esa posibilidad. Pero estos son todos mis comentarios. Excelente trabajo. Gracias. Gracias, señor vicepresidente de la comisión, Ken. Sí, lo siento. Una cosa más, una última sobre la zona comercial del barrio. Me parece realmente estupendo que vayamos en esta dirección. Y bueno, me gustaría verlo. Ya sabe que no se limite solo a las parcelas en esquina y, en algunos casos, únicamente a las parcelas en esquina de las vías principales, ¿verdad? Y como saben, comprendo cuáles son algunas de las preocupaciones al respecto. Supongo que me pregunto si sería algo que se podría estudiar, simplemente para explorar la idea de si hay, por ejemplo, alguien que no se encuentre en una parcela en esquina y que quiera abrir un negocio en la calle. Si un porcentaje determinado de residentes de la calle diera su visto,
bueno a ese uso, se podría conceder el permiso en ese caso. Aunque no sé cuál es el umbral, ni si existe otro umbral, pero ofrecer algún tipo de flexibilidad como esa podría resultar interesante. Parte de lo que pienso al respecto es que me parece bastante claro. ¿Qué esquina? Es cuando uno piensa, por ejemplo, en la Grid y Midtown o lo que sea, pero a medida que uno se adentra en estas zonas más suburbanas, hay muchas menos intersecciones. De hecho, ¿qué es realmente una esquina? Se trata de un entorno muy suburbano, con calles sinuosas, y quizá no quede tan claro si se trata de una esquina o simplemente de una curva en una calle sin salida o lo que sea. Así que quizá sería conveniente, en estas zonas más suburbanas, ofrecer un poco de flexibilidad para permitir que las personas que no se encuentren necesariamente justo en una esquina puedan, por así decirlo, abrir un poco el espacio si cuenten con el consentimiento de sus vecinos. Dicho esto, me complace presentar una moción para aprobar la recomendación del personal. Gracias. Tenemos un comentario sobre la moción antes de pasar a la votación, que podría ser favorable. Creo que es el siguiente paso. Eso es lo que hay. En este momento, una de las cosas que ha afectado a la asequibilidad de la vivienda durante probablemente los últimos 15 o 20 años es la cuestión de los condominios, la cuestión de la habitabilidad, y es hora de abordar el límite anual de responsabilidad. Esto ha disuadido a muchos contratistas y promotores, y a mí mismo, como arquitecto. Mi estudio en aquel momento estaba, bueno, no podíamos dedicar más del 50% de nuestra producción anual a proyectos de viviendas en régimen de propiedad horizontal debido a la cuestión de la responsabilidad civil. De hecho, se había presentado un proyecto de ley al respecto. No estoy seguro de quién es el promotor de la misma, pero espero que probablemente sugiera que el ayuntamiento intente localizarla y respalde dicha legislación, ya que creo que, si logramos que los condominios vuelvan a formar parte de la oferta, esto podría suponer una ayuda enorme para resolver nuestro problema de la portabilidad. Si pueden localizarlo y consultar a nuestro responsable de diseño urbano. Por lo que tengo entendido, ese es uno de los elementos que faltan en la legislación propuesta. Se ha incluido para proteger la responsabilidad civil de los promotores y contratistas. Sin embargo, se ha dejado fuera a los arquitectos. Bueno, los promotores del país no van a poder hacer gran cosa si no encuentran un arquitecto que diseñe el edificio debido a la cuestión de la responsabilidad civil, así que, pero en cualquier caso, considero que es algo. Probablemente merezca la pena estudiarlo y, si es posible, apoyarlo si ello contribuyera a resolver los problemas de asequibilidad. Dicho esto, ¿alguna otra observación de la comisión? Hemos mantenido un debate muy fructífero y quiero dar las gracias a todos mis colegas por sus aportaciones. Creo que con esto basta. Bueno, creo que tenemos una moción que requiere una segunda. Entonces, si alguien... Secundada. De acuerdo, tenemos una moción que ha sido secundada, señor secretario. ¿Puede coger un barco? Gracias, señor presidente. Señores concejales, por favor, active el micrófono del concejal Lee. Es un trabajo estupendo. Personal, comisionado Snell. Vicepresidente Aydin. Concejal Hernández, concejal. Goris. Comisionado Ortiz, comisionado Blunt, comisionado Whiskies. El comisionado Thompson está ausente. Presidente Chase. Sí, y creo que ya he comentado las presentaciones. Gracias. Gracias. La moción queda aprobada. Gracias a todos. De acuerdo. A continuación, pasaremos a las ideas y preguntas de los concejales. No vamos a dar la palabra a ningún miembro de la comisión para que realice comentarios. Es un asunto pendiente del comisario nuevo. Olor. De acuerdo. De acuerdo, los comentarios de los concejales son sugerencias o comentarios públicos sobre cualquier asunto que no figure en el orden del día. Gracias, señor presidente. Lo siento, gracias. Aquí tenemos a un nuevo orador para este punto. El turno de comentarios del público queda ahora cerrado, con lo que concluyen todos los puntos del orden del día de hoy. Así pues, esta sesión ha llegado a su fin.